Elena sabía desde niña que su vida no era del todo suya. Había nacido en una familia donde el deber pesaba más que los deseos, donde cada paso se planificaba con la precisión de una estrategia militar. Su madre elegía su ropa. Su padre, sus clases extraescolares. Y entre ambos, moldearon no solo su educación, sino su círculo social, su futuro profesional y, ahora, su destino sentimental. Todo había sido previsto. Incluso lo que debía sentir. La casa de los de la Vega era amplia, ordenada, silenciosa. Nada quedaba fuera de lugar. Como si el caos estuviera prohibido por contrato. A los 22 años, Elena estudiaba Relaciones Internacionales en una de las universidades más prestigiosas del país. Hablaba 3 idiomas, tocaba el piano y había representado a su facultad en foros internacionales. Era la hija modelo, el orgullo familiar, el ejemplo perfecto. Y sin embargo, no era feliz. Sus decisiones no le pertenecían. Ni siquiera sus amigas lo eran del todo, eran, recomendadas, hijas de socios, jóvenes bien educadas, de familias con apellido. Incluso su rutina diaria parecía prestada. No se rebelaba. Nunca alzaba la voz. Pero cada día se sentía más ausente de su propia existencia. Una tarde de primavera, sus padres la citaron en el despacho familiar. «Tenemos algo importante que comunicarte», dijo su padre, sentado tras su escritorio. No es una decisión improvisada. Su madre, a su lado, sostenía una carpeta de cuero. Siempre había algo formal en ella, incluso en los asuntos personales. «Hemos acordado tu compromiso con Matías Ortega». Elena parpadeó, sin entender. «¿Perdón?» «Matías es un joven ejemplar», continuó su madre. «Educado, preparado, con un futuro político prometedor. Las familias Ortega y de la Vega llevan años colaborando, y este compromiso consolidará esa unión». «¿Y cuándo se supone que debía enterarme yo?» «Lo estás haciendo ahora», respondió su padre, sin un atisbo de ironía. «El anuncio oficial será en la gala del próximo mes». Elena apretó las manos sobre las rodillas. La habitación comenzó a sentirse asfixiante. ¿Y si digo que no? Su madre la miró con esa expresión que tanto temía, decepción. «No seas inmadura, Elena. No estás aquí para sabotear lo que llevamos años construyendo. Es mi vida. Y es tu deber», respondió su padre. «Tu papel en esta familia no se trata de caprichos, sino de visión. Sabes perfectamente lo que está en juego». Esa noche, Elena no durmió. Se encerró en su habitación, con la ventana abierta y el corazón acelerado. Llevaba años aceptando lo inaceptable, obedeciendo por inercia, callando por comodidad. Pero esto era distinto. No amaba a Matías. Ni siquiera lo respetaba. Era arrogante, calculador, y lo más repulsivo, había visto cómo miraba a su hermana menor, Clara, con descaro. Lo había notado en una cena familiar, semanas atrás. Miradas demasiado largas. Sonrisas que no eran inocentes. Y una conversación entre ellos que terminó en silencio incómodo cuando ella apareció en la sala. Elena nunca dijo nada. No lo creyeron necesario. Pero ahora todo encajaba. Sus padres querían que ella se casara con un hombre que deseaba a otra. Y no a cualquiera, a su propia hermana. Eso fue la gota final. Hasta aquí, pensó, de pie frente al espejo. Su reflejo la devolvía una imagen que ya no reconocía, una mujer que fingía. Una joven con talento y voz propia que había sido entrenada para obedecer, no para elegir. No podía escapar sola. Necesitaba un golpe. Un escándalo. Una rebelión lo bastante visible como para romper la fachada. Y entonces pensó en él. Iván Mendoza. El chico más temido por los profesores. El más deseado por las estudiantes. El tipo que decía lo que pensaba, vestía como quería, y parecía vivir en un mundo donde las reglas eran una sugerencia. Justo lo opuesto a Matías. Justo lo que sus padres jamás tolerarían. «Fingiré una relación», susurró. «Con Iván. Y entonces, no tendrán más opción que retirarlo todo». Era un plan loco. Tal vez ridículo. Pero por primera vez, sonrió sin miedo.
Si su vida iba a estallar, prefería hacerlo con fuegos artificiales que en silencio. Y así, sin saberlo aún, Elena dio su primer paso fuera del guión. Un paso que cambiaría todo. El campus de la universidad se veía igual que siempre. Estudiantes con auriculares, cafés para llevar, voces alborotadas que se mezclaban con el sonido del viento. Pero para Elena, ese día todo parecía diferente. Como si hubiese cruzado una línea invisible. El uniforme de pulcritud que había llevado durante años ya no le encajaba. Caminaba con los hombros rectos, sí, pero su mente era un torbellino. ¿Qué estoy haciendo?, se preguntaba, con la carpeta de apuntes apretada contra el pecho. Iba a ofrecerle un trato al chico que todos consideraban intocable, peligroso, tentador en el peor de los sentidos. Un chico que no solo no encajaba en su mundo, sino que se reía abiertamente de él. Lo encontró junto al jardín, apoyado en una columna del edificio de Humanidades. Camiseta negra, chaqueta de cuero, gafas oscuras y auriculares colgados del cuello. Sostenía un cigarrillo apagado entre los dedos, como si solo lo llevara para completar la pose. Iván Mendoza. Hijo de una familia de empresarios con mala fama y buen dinero. Astuto, mordaz, brillante en las discusiones. Y famoso por no repetir pareja más de 2 semanas. Elena dudó. Podía darse la vuelta. Volver a casa. Seguir obedeciendo. Casarse con Matías, fingir felicidad, y desaparecer en la agenda de eventos familiares. O podía seguir adelante. Respiró hondo. ¿Tienes un minuto? Iván alzó la mirada tras sus gafas. Sonrió como si la hubiera estado esperando toda su vida. La señorita de la Vega. ¡Qué honor! Ella torció una leve sonrisa, sin humor. Te necesito. Él entrecerró los ojos, divertido. Normalmente soy yo quien dice eso. Pero adelante, sorpréndeme. Quiero proponerte un acuerdo. ¿Matrimonio? Ya me lo han pedido varias veces. No. Fingir una relación. Contigo. Pública, visible, creíble. Iván se enderezó, curioso. ¿Quieres que finja ser tu novio? Exactamente. ¿Y por qué haría algo así? Porque si mis padres creen que estoy con alguien como tú, cancelarán mi compromiso con Matías Ortega. El escándalo les importará más que el acuerdo con su familia. Iván soltó una carcajada seca. Alguien como yo, ¿eh? Elena mantuvo la mirada firme. Sabes perfectamente cómo te ven. Rebeldía, malas compañías, fiestas, escándalos. Eres todo lo que ellos temen. Y tú también, replicó él, clavando sus ojos en los suyos. Ella no respondió. ¿Y qué hay para mí? Añadió, cruzando los brazos. Lo que pidas, dentro de lo razonable. ¿Dinero? No. ¿Favor sexual? Ni lo sueñes. Iván sonrió, mostrando los dientes. Me basta con divertirme. Prometo comportarme mal, lo suficiente para que tus padres se escandalicen, pero no tanto como para arruinarte. Tendrá que parecer real. Entonces habrá besos. Elena se tensó. Solo en público. Y miradas. Y caricias. Y esa forma en que las parejas se rozan sin querer. Porque si vamos a hacerlo, lo haremos bien. Ella lo pensó. Tenía todo que perder. Pero también, todo que recuperar. De acuerdo. Pero esto tiene reglas. Me encantan las reglas, para romperlas. Nada de intromisiones en mi vida personal. ¿Y si yo empiezo a disfrutarlo? Entonces será tu problema, no el mío. Iván sonrió, encantado. Eres más interesante de lo que pareces. Y tú, más peligroso de lo que admites. Entonces tenemos un trato. Estiró la mano. Ella dudó. Luego la estrechó. Y así, con un apretón de manos y una mirada tensa, sellaron el inicio de algo que ninguno de los dos podía controlar. Elena pensaba que estaba empezando un juego. Iván, que iba a pasar un buen rato. Pero la verdad es que acababan de abrir una puerta que ninguno sabría cómo cerrar. Desde el momento en que Elena y Iván sellaron su trato, sabían que no habría vuelta atrás.
Lo que no sabían era con qué velocidad su pequeña mentira comenzaría a hacer temblar los cimientos que sostenían sus vidas. Fue Elena quien decidió dar el primer paso. Una semana después del acuerdo, eligió el momento perfecto, el cóctel de apertura del nuevo semestre en la universidad. Un evento al que asistían profesores, alumnos distinguidos, invitados importantes, y, por supuesto, su madre, que formaba parte del comité académico. Durante años, Elena había acudido a ese tipo de actos como la hija modelo, discreta, pulcra, intachable. Pero esa noche, eligió algo diferente. Vestido negro ajustado. Ligeramente más corto de lo habitual. Tacones altos. Cabello suelto. Y lo más impactante, entró de la mano de Iván Mendoza. Las miradas fueron instantáneas. Primero de sorpresa. Luego de incredulidad. Y finalmente, de escándalo. Elena caminó con la cabeza alta, como si nada ocurriera. Iván, por su parte, parecía divertirse más de lo debido. Llevaba una chaqueta de cuero por encima de la camisa desabotonada, y sonreía como si estuviera en un desfile. ¿Estás segura de esto?, le susurró él al oído, inclinándose con descaro. Aún estás a tiempo de salir corriendo. No me hagas hablarte en voz alta, respondió ella con frialdad. Ya estamos dentro. Caminaron entre los asistentes como una pareja cualquiera. Iván le ofreció una copa, le susurró algo al oído que la hizo reír, incluso la abrazó suavemente por la cintura frente a todos. Y Elena, para sorpresa de sí misma, no se apartó. El momento clave llegó cuando su madre los vio. La señora de la Vega dejó la conversación que sostenía con un diplomático para observar la escena, sin parpadear. Sus ojos fueron del rostro de su hija al de Iván, y luego a sus manos entrelazadas. Elena lo sintió como un puñal. Pero no se detuvo. Se acercó con Iván hasta ella. Mamá, dijo con una sonrisa firme. Quiero presentarte a mi pareja. Iván extendió la mano. Un placer, señora de la Vega. La mujer lo observó como si fuese un virus que debía mantenerse bajo control. No sabía que mi hija tenía pareja, dijo, sin amabilidad. Es algo reciente, respondió Elena. Pero real. El silencio se volvió espeso. Podemos hablar en casa, añadió su madre, helada. Claro, dijo Elena. Pero no voy a esconderme. Iván apretó suavemente su cintura. Y ella, no lo rechazó. A la mañana siguiente, los rumores ya corrían como pólvora. ¿De verdad estás saliendo con él?, le preguntó Silvana, su amiga. ¿Es una especie de broma? No. Es real, mintió Elena sin pestañear. ¿Qué estás haciendo, Elena? Ese chico no es para ti. Es Iván. Y yo soy Elena, respondió ella, tranquila. Y por primera vez estoy haciendo algo por mí. Silvana no volvió a insistir. Pero algo cambió en su mirada. Y Elena lo notó. Esa noche, recibió un mensaje inesperado. Matías. Supongo que tu nueva afición por los marginados significa que lo nuestro se cancela. De todas formas, no esperaba otra cosa de alguien como tú. Elena sonrió con una mezcla de alivio y asco. Exactamente. Se cancela. Suerte con tu próximo intento, quizá mi hermana. Lo bloqueó después de enviar el mensaje. Y entonces, por primera vez en días, sintió libertad. Horas más tarde, Iván apareció frente a su residencia con una moto. ¿Quieres salir a celebrar nuestra primera actuación exitosa? ¿A dónde piensas llevarme? Donde no haya nadie a quien tengas que impresionar. Elena lo miró. Dudó. 1 hora. Solo una. Eso bastará. Y se subió detrás de él. Cuando la moto arrancó, con el viento desordenando su cabello, pensó que aquello no era lo suyo. Que solo era parte del trato. Pero al abrazarle la cintura, con el rugido del motor bajo sus pies, se sorprendió pensando algo que no tenía previsto. Esto no se siente como mentira. Y esa idea fue más peligrosa que todo lo anterior. Elena no era una mujer impulsiva. Nunca lo había sido. Pero desde que había decidido fingir una relación con Iván Mendoza, toda su vida parecía impulsiva. Y, paradójicamente,
más real que nunca. Después de aquella noche sobre la moto, algo cambió entre ellos. No fue visible. No fue hablado. Pero ahí estaba, una tensión nueva, más suave, más peligrosa. Ya no fingían solo para el público. A veces, también lo hacían cuando estaban solos. Y eso empezaba a inquietarla. Tienes una mirada muy distinta cuando no estás rodeada de tus padres, le dijo Iván una tarde, sentados en los escalones traseros de la biblioteca. Como si por fin respiraras. Elena bebió un sorbo de su café, sin apartar la vista del jardín. Eso es porque por fin lo hago. Él la observó un segundo. ¿Y hasta cuándo va a durar esta libertad? Hasta que se cansen de intentar domarme. O hasta que yo me canse de fingir. Iván sonrió. No pareces del tipo que se rinde. Tampoco tú. La diferencia es que yo nací fuera del molde. Tú estás escapando de él. Elena lo miró. Había algo en la forma en que Iván decía las cosas que la desarmaba sin violencia. ¿Y si te dijera que me estoy cansando del papel que me tocó interpretar? Entonces te diría que empiezas a gustarme de verdad. Silencio. Un silencio de esos que no incomodan, pero que pesan. Al día siguiente, la familia de la Vega convocó una cena privada. Solo los padres, Elena, y su hermana menor, Clara. Todo parecía normal, hasta que el padre dejó los cubiertos con precisión sobre el plato. Necesitamos hablar del espectáculo que estás montando, dijo con voz controlada. Elena no contestó. ¿De verdad estás saliendo con ese individuo? Preguntó su madre, como si la palabra individuo fuese una enfermedad. Sí. Elena, no vamos a permitir que destruyas tu imagen ni la de esta familia por un capricho adolescente. ¿Y qué hay del compromiso que queríais forzar con alguien que claramente no me quiere? Los padres se miraron. No inventes excusas, dijo su madre. Matías es un joven educado, adecuado, y ese tipo de alianzas garantizan estabilidad. ¿Qué más necesitas? Elena sonrió, amarga. ¿Felicidad? ¿Libertad? ¿Ser escuchada? Clara permanecía callada. Pero su incomodidad era visible. Elena la miró de reojo. Matías nunca me miró como una pareja, añadió. Vosotros lo sabéis. Todos lo sabéis. Pero preferí silenciarlo para no romper la imagen perfecta. El padre se puso en pie, sin alzar la voz. Mientras vivas bajo este techo, harás lo que se espera de ti. Entonces buscaré otro techo, respondió Elena, de pie también. Y salió de la sala. Horas después, recibió un mensaje. Iván, ¿has sobrevivido a la Inquisición? Elena, salí viva. No ilesa. Iván, tengo una idea. No te va a curar, pero quizá te haga reír. Minutos más tarde, él estaba frente a su casa con una mochila y un par de entradas para un festival de cine local. Nada elegante, nada de protocolo. Solo cine independiente y comida basura. ¿Y eso se supone que me hará bien? No. Pero podría distraerte. Y a veces, eso basta. Elena dudó. Pero subió al coche. Durante la película, apenas hablaron. Pero cuando sus manos se rozaron sin querer en la oscuridad, ninguno se apartó. No fue un gesto fingido. Ni parte del acuerdo. Solo sucedió. Y cuando salieron del cine, Elena rió por primera vez en semanas. No por cortesía. No por imagen. Porque realmente lo sentía. Iván la miró con curiosidad. Cuando te ríes así, es difícil recordar que esto es un teatro. Elena lo miró. Empiezo a pensar que este teatro es lo más real que he vivido. Iván no dijo nada. Pero su silencio lo dijo todo. Elena no sabía cuándo empezó a pasar. No fue un beso. Ni un roce prolongado. Ni siquiera una palabra dulce. Simplemente, pasó. Una mañana despertó y se descubrió mirando el móvil, esperando un mensaje de Iván. Ya no por estrategia. No para ajustar sus movimientos. Solo para saber de él. Y eso la asustó más que cualquier amenaza familiar. Durante las siguientes semanas, su relación con Iván siguió generando reacciones.
Los profesores la miraban con desconfianza. Algunos conocidos ya no la saludaban. Su madre había comenzado a enviarle correos pasivo-agresivos sobre lo decepcionante que resultaba su actitud. Y, sin embargo, se sentía más viva que nunca. Iván seguía siendo Iván, provocador, impredecible, libre. Pero en la intimidad compartida, Elena empezaba a descubrir otro matiz. ¿Por qué nunca te tomas nada en serio?, le preguntó una tarde, mientras compartían un café en una librería escondida. Él la miró un momento. Porque cuando era pequeño, aprendí que las cosas que me importaban, eran las primeras que me quitaban. Ella no supo qué decir. Iván rara vez hablaba de su infancia. Ese comentario, breve pero crudo, quedó suspendido entre ellos como un secreto compartido. ¿Y ahora, hay algo que te importe? Iván sonrió, pero no respondió. Y eso fue suficiente para que algo dentro de Elena se removiera. Días después, ocurrió algo inesperado. Elena llegó a casa antes de lo habitual. Su intención era recoger unos documentos y marcharse sin más. Pero al entrar, encontró a Clara, su hermana, en el salón, con el móvil en la mano y una expresión culpable. Elena se detuvo. ¿Todo bien? Clara se puso de pie rápidamente. Sí, solo hablaba con una amiga. Pero Elena ya había visto el nombre en la pantalla antes de que se apagara. Matías Ortega. El mismo Matías que debía ser su prometido. El mismo Matías que ahora la había bloqueado con desdén. ¿Sigues hablando con él? No es lo que parece, dijo Clara, esquiva. Entonces, ¿qué es? Clara guardó silencio. Luego, suspiró. Él empezó a escribirme hace tiempo. Antes de que se hablara de tu compromiso. Yo no le respondía, al principio. Pero fue insistente, y me decía cosas que nadie más me había dicho nunca. ¿Y ahora? Ahora no sé, murmuró. Me gusta. Pero me siento fatal por eso. Elena la miró largo rato. No sentía rabia. Ni celos. Solo una enorme, demoledora certeza. No era solo que sus padres la utilizaran como moneda de cambio. Es que Clara sabía. Y no dijo nada. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque tenía miedo de que te enfadaras. Y, porque tampoco quería renunciar a él. Elena cerró los ojos un segundo. Luego asintió. Ya no me interesa Matías, dijo al fin, con calma. Puedes hacer lo que quieras con él. Pero no esperes que lo acepte como algo normal. Y se marchó sin añadir una palabra más. Esa noche, salió a caminar sin rumbo. Sentía el corazón comprimido. No por Matías. Ni siquiera por Clara. Por sí misma. Porque de pronto, se sintió completamente sola. Hasta que sonó su móvil. Iván. Estoy en la cafetería de siempre, ¿te apetece un café de esos que curan el alma? Ella no respondió. Solo fue. Cuando llegó, Iván le estaba esperando con 2 tazas en la mesa y los auriculares colgando del cuello. Ella se sentó sin decir palabra. Él la observó un momento. Luego dijo. Hoy tienes la mirada de alguien que quiere gritar, pero no le quedan fuerzas. Elena no contestó. Pues grita conmigo, añadió Iván. Yo sé lo que es tragarse el mundo en silencio. Y sin darse cuenta, Elena apoyó la cabeza sobre su hombro. No hubo caricias. Ni besos. Ni promesas. Solo un gesto. Un espacio compartido. Un refugio. Y por primera vez, Elena entendió que fingir un romance era sencillo. Lo difícil era cuando el corazón empezaba a creer que era real. Elena despertó con la certeza de que algo había cambiado. No era un presentimiento. Era un hecho. En los últimos días, los mensajes con Iván se habían vuelto más frecuentes. Las conversaciones eran más largas. Las miradas más difíciles de sostener. Y los silencios, más densos que nunca. Lo que empezó como una mentira táctica, se había transformado en un espacio de respiro, de complicidad. Y aunque no lo decía en voz alta, ella lo sentía. En la universidad, ya nadie dudaba de que Elena e Iván eran pareja. Las miradas escépticas habían dado paso al cotilleo descarado.
Había rumores de que se veían fuera del campus. Que se besaban en los pasillos cuando nadie miraba. Que ella había cambiado. Y era cierto. Había cambiado. Pero no como pensaban. No se había vuelto salvaje, ni rebelde, ni imprudente. Se había vuelto libre. Pero su familia no lo aceptaba. La gota que colmó el vaso fue cuando Elena rechazó una invitación pública a un evento benéfico donde Matías Ortega también estaría presente. No voy, le dijo a su madre por teléfono. Y no pienso seguir fingiendo que todo está bien. Esa noche, al volver a casa para recoger algunos libros, encontró a su padre esperándola en el despacho. Siéntate, ordenó, sin rodeos. Elena obedeció, pero sin bajar la mirada. Tu madre y yo hemos decidido enviarte a Madrid durante un semestre. Un programa intensivo de idiomas. Oportunidad única. ¿Y si no quiero? No estás en condiciones de elegir. Es por tu bien. Necesitas despejarte, reconducir tu camino. Y alejarte de ese chico. ¿Me estás castigando? Estoy haciendo lo que un padre hace cuando ve que su hija se autodestruye. Elena sintió como el nudo en su pecho se apretaba. No voy a irme, dijo con voz firme. Y no voy a dejar a Iván. Entonces empezaremos a tomar decisiones más serias. Legalmente sigues bajo nuestra tutela, y podemos cortar todos los recursos que usas para mantener tu independencia. Elena lo miró con frialdad. Entonces haré lo que tenga que hacer. Pero no pienso vivir la vida que ustedes decidieron por mí. Esa noche, Elena no durmió en casa. Fue al piso de una amiga de la universidad, una compañera más cercana de lo que su familia aprobaba. Le prestó una habitación sin hacer preguntas. Elena solo necesitaba tiempo y espacio para pensar. Y al amanecer, sin pensarlo demasiado, escribió un mensaje. Iván, necesito verte. La respuesta llegó en segundos. Estoy donde siempre. Ven. Cuando llegó, Iván abrió la puerta de su pequeño apartamento sin camiseta, despeinado, con la voz ronca de quien no esperaba visitas, pero tampoco se molestaba en fingir. ¿Estás bien? Ella entró sin responder. Se quedó en el centro del salón, con la mochila colgada al hombro, la mirada fija en el suelo. No puedo más, dijo, por fin. Me están asfixiando. Iván se acercó. No dijo nada. Solo la rodeó con los brazos y la atrajo hacia él. Y ella, por primera vez desde que todo comenzó, se permitió llorar. No era llanto escandaloso. Eran lágrimas contenidas, de esas que se acumulan cuando llevas años callando. Iván no la soltó. Solo la sostuvo. Sin preguntas. Sin juicios. Después de unos minutos, ella levantó la mirada. ¿Qué estamos haciendo? Algo que empezó como una mentira, respondió él en voz baja. Y ya no lo es. Elena lo besó. Sin estrategia. Sin plan. Fue un beso lento, torpe, honesto. Un beso que nadie esperaba dar, pero ambos necesitaban. Y con ese beso, cruzaron una línea. Ya no había trato. Ya no había teatro. Ahora solo había ellos. Dos personas rotas, tocándose sin máscaras. Dos corazones que no sabían si estaban empezando algo. O cayendo en algo mucho más profundo de lo que podían manejar. Durante días, Elena vivió en una burbuja. Se despertaba con mensajes de Iván, pasaba las tardes con él entre libros, cafés y largas conversaciones, y dormía sabiendo que, por fin, nadie le dictaba el guión de su vida. No era una relación perfecta. Ni segura. Ni fácil. Pero era suya. Iván no era un príncipe. Ni un caballero. Era un joven caótico, honesto, directo. Y, en cierta forma, más leal que cualquiera de los que alguna vez la rodearon. Habían decidido mantener la relación en secreto por un tiempo. No por vergüenza, sino por estrategia. Sabían que sus padres no se rendirían tan fácilmente. Y Elena aún no tenía un plan claro para sobrevivir sin el sustento económico de su familia. Por eso, cuando caminaban por la universidad, volvían a fingir que todo seguía siendo teatro. Y eso, curiosamente, aumentaba la tensión entre ellos. Cada roce accidental,
cada mirada sostenida más de lo necesario, cada conversación trivial cargada de segundas intenciones. Estaban aprendiendo a amar en silencio. Pero los silencios tienen precio. Y el suyo estaba a punto de cobrarse. Una tarde, al salir de una clase, Elena encontró a Clara, su hermana, esperándola junto a los jardines. Vestía con el uniforme del Conservatorio de Arte que sus padres le habían asignado desde pequeña, y tenía esa expresión de preocupación genuina que solo usaba cuando quería algo. «Tenemos que hablar», dijo. Se sentaron bajo un árbol. El mismo donde Elena había compartido tantas veces ideas y sueños con una hermana que, durante años, creyó incondicional. «¿Qué pasa?» Clara dudó. «Mamá está moviendo hilos. Van a intentar que te suspendan de la universidad». Elena la miró, confundida. «¿Qué?» «Dicen que tienes una conducta inapropiada. Que tu relación con Iván es un riesgo para la imagen del campus, para la reputación familiar, incluso al mencionado comportamiento inestable». «¿Y tú cómo sabes eso?» Clara bajó la mirada. «Porque yo lo escuché. Fui la que te defendió». «Pero». ¿Pero qué? «Mamá me hizo elegir, Elena. Me dijo que si no colaboraba, dejarían de pagar mis clases, mis viajes, todo». Elena sintió el estómago encogerse. «¿Y qué hiciste?» Clara no respondió de inmediato. Luego, en voz baja, murmuró. «Le conté que estás viviendo con una amiga. Y que te han visto entrando al piso de Iván por las noches». Elena se levantó bruscamente. «¿Me estás diciendo que tú fuiste quien les dio esa información?» «No quería hacerlo. Me presionaron. Yo solo». «Tú solo elegiste proteger lo tuyo, como todos». «Elena. No me hables ahora». «No puedo». Y se marchó, con las manos temblando, el corazón acelerado. Y una herida más en el pecho. Esa noche, no fue al piso de su amiga. Fue directo a casa de Iván. Él abrió la puerta sin sorpresa. Ya se había acostumbrado a sus llegadas repentinas. Pero cuando la vio, supo que algo iba mal. «Traición», dijo ella, entrando sin pedir permiso. «¿Clara?» Elena asintió. «Le contó a mis padres todo. Van a intentar destruirme desde dentro». Iván cerró la puerta. Se acercó a ella. La abrazó sin palabras. «No tienes que volver allí», le dijo, en voz baja. «Quédate conmigo». «¿Aquí?» «Sí. Tengo poco, pero es mío. Y tú, puedes tener tu espacio aquí, si lo necesitas». Elena se quedó en silencio. Sabía que aceptarlo cambiaría todo. Pero también sabía que ya no tenía nada a lo que volver. «Está bien», susurró. «Me quedo». Iván le acarició el rostro con una ternura que ella no esperaba de alguien como él. «No dejaré que te rompan». Y en ese momento, por primera vez, no se sintió sola. No importaba si el mundo se le venía encima. No importaba si sus padres movían cielo y tierra para callarla. No importaba si la habían traicionado. Porque ahora, al menos una persona elegía quedarse. Y eso era más de lo que nunca había tenido. Elena nunca había convivido con nadie que no fuera parte de su familia. Ni siquiera en los viajes escolares o campamentos, siempre había supervisión, normas, control. Su vida había sido una caja perfectamente sellada, diseñada para no respirar más allá de lo permitido. Por eso, despertarse junto a Iván, sin reglas, sin relojes, sin censura, era tan desconcertante como liberador. La primera semana fue una mezcla de caos y descubrimiento. Iván era desordenado, cocinaba con más improvisación que técnica y tenía el extraño hábito de dejar libros abiertos en cualquier rincón del piso. Pero también era generoso, atento en los pequeños detalles, y capaz de convertir una tarde sin electricidad en la mejor cita del mes. «¿Cómo puedes vivir en este caos?», le preguntó ella una mañana, viendo el salón lleno de apuntes, tazas vacías y una guitarra rota. Iván sonrió desde la cocina. «No es caos. Es personalidad». «¿Entonces yo tengo una personalidad excesivamente organizada?» «Tú tienes una personalidad que está aprendiendo a romper el molde. Y lo haces bastante bien». Elena rió.
y por un instante, sintió que el mundo era manejable. Pero el mundo no se deja domesticar tan fácilmente. Una tarde, mientras ambos caminaban por el campus, un grupo de estudiantes comenzó a susurrar más alto de lo habitual. Elena lo notó. También Iván. Y entonces lo vio, un mural improvisado, pegado en una de las paredes principales de la universidad. Fotos. Capturas de pantalla. Un texto en letras negras que decía: la rebelde que se escapó de casa, para caer en los brazos del más fácil. Entre las imágenes, una foto de Elena entrando en el piso de Iván. Otra, abrazados en la cafetería. Y una captura de una publicación antigua en la que Iván aparecía en una fiesta con otra chica, antes de conocerla. El escándalo era evidente. Y también lo era la intención, destruirla. Elena sintió que le ardía la piel. No por vergüenza, sino por la rabia que le quemaba desde el estómago hasta la garganta. Iván apartó a la gente. La tomó de la mano. Vámonos de aquí. En el apartamento, el silencio era espeso. Elena dejó el bolso sobre la mesa con fuerza. No lloraba. No temblaba. Pero estaba al borde. Me quieren destruir. Como si fuera una amenaza. Iván apoyó la espalda contra la pared. Porque lo eres. Ella lo miró, furiosa. ¿Y eso te parece una respuesta? No, dijo él, caminando hacia ella. Pero es la verdad. Les asusta que hayas decidido pensar por ti misma. Que no te importe lo que digan. Que no estés esperando su bendición. ¿Y tú qué? ¿No te afecta todo esto? Claro que me afecta. Pero me afecta más verte así. Si pudiera quitarte el peso que llevas encima, lo haría. Pero no puedo. Solo puedo estar a tu lado. Elena lo miró en silencio. Y en ese momento comprendió que él no era la salvación, pero sí era la fuerza que necesitaba para salvarse sola. Esa noche, no durmieron. No por angustia, sino porque hablaron durante horas. Elena le contó cosas que nunca había dicho en voz alta. Que de niña quería ser escritora. Que tenía un cuaderno escondido con historias que escribía bajo las sábanas. Que su mayor miedo era no llegar a saber quién era realmente. Iván, por su parte, confesó que había pasado por casas de acogida durante su adolescencia. Que su fama de playboy era más una defensa que una realidad. Y que no sabía amar, pero quería aprender con ella. Se quedaron en silencio, mirándose. No sé en qué se está convirtiendo esto, dijo Elena. Ni yo, respondió él. Pero si alguna vez te pierdes, prométeme que vendrás a buscarte aquí. ¿Aquí? En mí. Y entonces la besó. No con urgencia. Sino con esa ternura que solo nace cuando, a pesar del miedo, empiezas a confiar. Pero al día siguiente, un mensaje inesperado llegó al móvil de Elena. De su madre. Esta vez has ido demasiado lejos. Prepárate para lo que viene. Y supo que la guerra apenas comenzaba. El mensaje de su madre no era una amenaza vacía. Elena lo supo en cuanto llegó al campus esa mañana y fue detenida por un administrativo que le pidió acompañarla a la oficina del rector. Allí, esperaban 3 personas, el rector, una asesora jurídica, y su padre. Vestía su mejor traje, el mismo que usaba para cerrar contratos millonarios, con esa mirada de quien no está allí por afecto sino por control. Elena entró con la cabeza alta. ¿De qué se trata esto? El rector habló con voz medida. Hemos recibido una solicitud formal de tus tutores legales para evaluar tu situación académica y emocional. Alegan que has incurrido en conductas que podrían poner en riesgo tu continuidad en esta institución. ¿Qué? Su padre tomó la palabra. Estás viviendo fuera de control, Elena. Has abandonado tu formación, tus compromisos, tus valores. Estamos aquí para protegerte, incluso de ti misma. Elena se echó a reír, sin humor. ¿Protegerme? ¿O castigarme por no obedecer? Cuidado con el tono, interrumpió el rector. Esto es una audiencia formal. La asesora jurídica abrió un expediente. Tus notas han descendido, se han registrado faltas de asistencia y hay evidencias de que mantienes una relación impropia con un alumno de historial conflictivo. Impropia para ustedes, no para mí.
Eso no es lo que determina el reglamento, señorita Cortázar. Elena respiró hondo. No iba a llorar. No esta vez. ¿Y cuál es el propósito de esto? ¿Expulsarme? Estamos considerando suspenderte temporalmente, mientras se evalúa tu situación emocional. ¿Y quién decide eso? Su padre la miró con una calma glacial. Lo decidirá un comité. Nosotros ya hemos propuesto un centro en Madrid para que te recuperes y reorientes. Elena se levantó de su silla. Ustedes no quieren que me recupere. Quieren que vuelva a ser sumisa. Que olvide quién soy y que me convierta en otra pieza del engranaje familiar. Se giró hacia el rector. ¿Sabe usted cuántas veces se ha presentado mi familia a esta universidad sin mi consentimiento? ¿Cuántas veces han amenazado, presionado, pagado favores para asegurarse de que yo no me desvíe? Un silencio incómodo se apoderó del despacho. Estoy aquí por mis méritos. Pero si me van a expulsar por amar a alguien que ustedes consideran inadecuado, háganlo ahora mismo. Porque lo único que no pienso hacer es regresar a la jaula de donde escapé. La respuesta no llegó ese día. Le dijeron que sería notificada en 48 horas. Salió del edificio con las piernas temblando, pero el corazón firme. No sabía qué vendría después. Pero por primera vez, no tenía miedo. Esa misma tarde, recibió una llamada inesperada. ¿Elena Cortázar? Sí, ¿quién habla? Soy Mercedes Lázaro, directora del periódico cultural universitario. ¿Tienes un momento? ¿Para qué? Para hablar de la verdad. Y de cómo ayudar a que la escuchen. Se encontraron en una cafetería cerca del centro. Mercedes era una mujer de unos 30 años, mirada firme, gafas rectangulares y una carpeta repleta de documentos. Tu caso no es el primero, empezó. Hay un patrón. Estudiantes de familias influyentes que son presionadas para seguir caminos que no desean. Muchos ceden. Algunos se rompen. Y unos pocos, luchan. Como tú. Elena la observó, desconfiada. ¿Y qué quiere de mí? Que cuentes tu historia. Con tu nombre, con tus palabras. En portada. ¿Qué ganarías tú con eso? Mercedes sonrió. La verdad es buena prensa. Pero sobre todo, es justicia. Elena dudó. Si lo hago, ¿me arriesgo a que me expulsen definitivamente? Sí. Pero si no lo haces, seguirán usándote. Como han hecho toda tu vida. Esa noche, Elena volvió al apartamento de Iván, con la decisión tomada. Quiero contar mi historia. Quiero que todo el mundo sepa quién soy, lo que han hecho, lo que intentan hacer. Ya no quiero esconderme. Iván la miró con una mezcla de orgullo y preocupación. ¿Estás segura? No. Pero nunca estuve tan convencida. 2 días después, el periódico salió. Con un titular en mayúsculas. Mi familia quiso comprar mi vida, la verdad de Elena Cortázar. La portada se volvió viral en pocas horas. Se compartió en redes, se discutió en los pasillos, en foros, en medios externos. Los mensajes comenzaron a llegar. Estudiantes agradeciendo su valentía. Otros contando historias similares. Y también amenazas, insultos, advertencias. Pero Elena no se ocultó. Ya no más. La decisión del rectorado llegó a los 3 días. No habría suspensión. No habría sanción. La presión pública había surtido efecto. Por primera vez, la universidad eligió no arrodillarse ante la influencia de los Cortázar. Y Elena, por primera vez en su vida, ganó una batalla que era solo suya. La mañana del domingo amaneció con el cielo encapotado. Elena estaba en la pequeña terraza del piso de Iván, con una taza de café entre las manos, observando el vaivén de la ciudad bajo la lluvia fina. No era una mañana cualquiera. Hoy se enfrentaría a sus padres por última vez. Iván salió del dormitorio, aún descalzo, y la rodeó con los brazos desde atrás. ¿Segura de que quieres ir? Más que nunca. No tienes que demostrarles nada. Lo sé. Pero quiero cerrar esa puerta, para siempre. Iván la miró. Ya no era la chica contenida, elegante, obediente, que conoció el primer día en clase.
Ahora era fuego contenido bajo piel firme. Una mujer que se había liberado, y que ahora sabía cuánto valía. La cita había sido concertada por su hermana Clara. Después de la publicación del artículo, su madre y su padre habían intentado controlar el daño, pero la grieta ya era imposible de ocultar. Clara le pidió que se vieran a solas, en la casa familiar. Solo ellos, sin abogados, sin jueces, sin máscaras. Y Elena aceptó. Entró a la casa como quien vuelve a un lugar que ya no le pertenece. Las paredes seguían iguales. El aroma a incienso caro. El mármol frío bajo sus pies. Pero todo tenía una distancia emocional, como si ahora lo viera a través de una barrera invisible. Una prueba de que ya no era parte de ese mundo. Sus padres estaban sentados en el salón, rígidos, tensos. Clara, de pie, evitaba su mirada. Elena, empezó su madre. No tienes idea del escándalo que has provocado. Tengo exactamente la idea. ¿Qué ganaste? ¿Arruinar tu apellido? No lo arruiné. Lo desnudé. Y no es mío. Nunca lo fue. Su padre intervino. ¿Vas a seguir siendo dramática o vienes a disculparte? Elena lo miró sin titubeos. No vine a disculparme. Vine a despedirme. Silencio. Su madre parpadeó, como si no comprendiera. ¿A qué te refieres? A que se acabó. No necesito su dinero. No quiero sus favores. No voy a casarme con nadie por conveniencia. No voy a estudiar lo que ustedes decidan. Y no voy a responder nunca más al control de esta casa. No seas ridícula, soltó su padre. ¿Vas a vivir con ese niñato bohemio el resto de tu vida? Quizá no. Pero prefiero 1000 veces una vida incierta con alguien que me respeta, que una vida de lujos con alguien que me quiere como trofeo. Clara dio un paso adelante. Elena, por favor, intenta entender que lo hicieron por protegerte. Elena la miró con tristeza. Tú eras mi hermana. Mi cómplice. Pero elegiste quedarte del lado de quien nos convirtió en prisioneras. Yo elijo salir. Y si algún día tú quieres hacer lo mismo, estaré aquí. Se volvió hacia sus padres una última vez. No les guardo odio. Pero ya no les debo nada. Y ustedes, ya no tienen poder sobre mí. Y sin darles oportunidad de responder, salió por la puerta principal. No como una fugitiva. Sino como una mujer libre. El tiempo no perdonó a los Cortázar. Las inversiones de su padre empezaron a tambalearse. Los escándalos del apellido se esparcieron más allá del campus. Y el pretendiente que sus padres habían elegido, terminó comprometiéndose, sí, pero con Clara. Un intento desesperado de salvar una imagen rota. Elena, por su parte, se convirtió en algo que nunca pensó, una voz. Su testimonio inspiró a otros estudiantes a hablar. Fue invitada a dar charlas, escribió artículos, y, como si la niña que escribía bajo las sábanas volviera a renacer, empezó a escribir su primera novela. Y lo hizo desde el piso pequeño que compartía con Iván. Ya no necesitaban fingir. Había amor, sí. Pero también espacio, respeto, admiración. No eran una pareja perfecta. Pero eran reales. Y eso lo era todo. Una tarde, mientras miraban la ciudad desde la terraza, Iván le tomó la mano. ¿Alguna vez pensaste que esto terminaría así? Elena sonrió. No. Pensé que solo serías una fachada. ¿Y ahora? Ahora sé que fuiste mi mejor decisión. Aunque seas un desastre con la cocina. Iván rió. Yo te traje libertad. Tú me enseñaste a quedarme. Creo que estamos a mano. Y allí, entre risas y cicatrices sanadas, sellaron el comienzo de una vida sin jaulas. Porque a veces, lo que empieza como una huida, termina siendo el hogar que siempre buscaste.